Cada vez que alguien suelta un "con Franco se vivía mejor", un profesor de historia llora en silencio y un tertuliano de la radio se siente más joven. Porque sí, todavía en 2025 hay quien piensa que Franco inventó la seguridad social, los pantanos y con suerte hasta los polos de limón. Y vivimos en la era de los bulos con el wifi. Pero los del franquismo siguen saliendo de fábrica en blanco y negro y con sello del nodo y olor a naftalina. Hoy vamos a repasar los 10 grandes mitos del franquismo, los bulos históricos que se repiten tanto que ya casi parecen dogma. Y les vamos a desmontar uno a uno con datos, sarcasmo y esa mala leche que tanto nos gusta en este canal. ¿Preparados? Pues empezamos con el mito favorito del WhatsApp familiar. Sí, ese que dice que el dictador era un poco Robin Hood, pero con uniforme gris y sin sentido del humor. Franco creó la seguridad social. Franco dio pensiones a los trabajadores. Gracias a Franco teníamos seguridad social. Con Franco los médicos no cobraban y con Franco los hospitales eran gratis, porque también lo eran todas las hostias que te daban. La verdad es más aburrida, pero infinitamente más real. La Seguridad Social Española nace en 1908, sí, en 1908, con el Instituto Nacional de Previsión, cuando Franco apenas era un adolescente con complejo de Napoleón bajito. Luego, durante la Segunda República, se redactó un proyecto para unificar todos los seguros sociales, el de enfermedad, el de invalidez, el de maternidad. ¿Y quién lo interrumpió? Exacto, el golpe de 1936 que realizó Patas Cortas. Durante los primeros 20 años del franquismo, la prioridad no fue proteger a los trabajadores, sino reprimirlos. El régimen prohibió sindicatos libres, eliminó el derecho de huelga y creó el sindicato vertical, una mezcla que era entre una empresa, una parroquia y la comisaría. Y no fue hasta 1963 cuando se aprueba la ley de base de la seguridad social, que simplemente unifica los seguros que ya existían desde principios del siglo. Es decir, Franco no inventó la seguridad social, solo le puso su sello, como un niño firmando el trabajo que le copia a otro. Y para rematar, esa seguridad social franquista no cubría a toda la población, solo a ciertos trabajadores fijos. Las mujeres, el campo y la inmensa mayoría del país se quedaban fuera. Así que no, el caudillo no fue el padre de la seguridad social. Como mucho fue el tío pesado que se coló en esa foto familiar y dijo que la idea era suya. Pero claro, eso no lo vas a ver en el nodo. Allí todo era prosperidad, banderas y todos los trabajadores sonriendo, que cobraban en pesetas, pero eso sí se las tenían que imaginar. Porque el franquismo no inventó los derechos sociales, inventó el Photoshop antes del Photoshop. En la siguiente parte desmontaremos otros 4 mitos: la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, el milagro económico, la paz del caudillo y las pagas del régimen. O lo que es lo mismo, cuando la propaganda empezó a cotizar en el boletín oficial del Estado. Franco mantuvo a España neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Octubre de 1940, en Hendaya, Hitler y Franco se reúnen. 2 hombres muy bajitos, un tren lleno de ego y una mesa tan pequeña que casi discuten por los centímetros. El mito dice que Franco fue tan astuto que engañó a Hitler, que le toreó como un genio de la diplomacia. Y la realidad es mucho menos épica. España estaba arruinada, famélica y sin municiones. El país no podía entrar en una guerra ni aunque quisiera. Franco no engañó a Hitler, le suplicó trigo, gasolina y reconocimiento internacional. Y a cambio colaboró con el Eje como pudo. No entró oficialmente en la guerra, pero envió la División Azul al frente ruso. Permitió espionaje alemán, exportó wolframio a la Wehrmacht y ofreció puertos a submarinos nazis. Así que esa supuesta neutralidad fue tan neutral como una barra de pan en el mercado negro. Neutral viene de neutro, no de neonazi. Aunque el régimen no lo tuviera muy claro. La leyenda del Franco diplomático fue propaganda del propio régimen, después de ver que el Eje iba perdiendo. De pronto, el héroe anticomunista se convirtió en garante de la paz occidental. Un giro tan descarado que ni Netflix se atrevería a producirlo. Franco no salvó a España de la guerra lo salvó a él. Gracias al caos europeo, nadie se metió a derribarlo. Así de simple. A veces la historia no la escriben los valientes, sino los oportunistas con mucha suerte. Franco modernizó España y creó el milagro económico. ¡Ay! El milagro económico español, el mito preferido de quienes creen que Franco inventó la modernidad porque salimos del hambre. La realidad fue que durante 20 años España era un desierto económico. Autarquía, cartillas de racionamiento, corrupción, mercado negro y un atraso industrial del copón. El propio régimen lo llamó años del hambre.
hasta que en 1959, repito, 1959, 25 años después, el país sale al exterior, llega el plan de estabilización diseñado por tecnócratas del Opus Dei, bajo la supervisión del FMI y la OCDE, los mismos a los que Franco había tachado de liberales traidores, una década antes. Así que no fue un milagro, fue una rectificación internacional. Los mismos que cerraron el país con el España para los españoles, lo abrieron cuando vieron que el resto del mundo comía y ellos no. Y de repente el dictador se convirtió en influencer del turismo. Ven a España que aquí no hay libertad, pero sí hay sol barato y sangría. Y el turismo, las remesas de inmigrantes y el dinero extranjero fueron los verdaderos motores del crecimiento. El pueblo seguía currando 10 horas al día con sueldos bajos y sin derechos sindicales. Decir que Franco modernizó España es como decir que el Titanic modernizó la natación. Sí, hubo movimiento, pero por hundimiento previo. Franco trajo orden, paz y unidad a España. El régimen vendía 25 años de paz. ¿Pero paz? ¿Para quién? Porque la paz de los cementerios también es muy tranquila. Tras la guerra, España se llenó de presos políticos, trabajos forzados y fusilamientos. Se calcula que hubo más de 150.000 ejecutados y decenas de miles de desaparecidos. A eso el franquismo lo llamaba orden. La unidad de España fue un pretexto para borrar lenguas, culturas y disidencias. Prohibió el catalán, el euskera y el gallego en la escuela, y cualquier asociación que no fuera religiosa o militar. Si hablabas diferente, eras sospechoso. Si pensabas diferente, eras enemigo. El régimen no trajo unidad, trajo uniformidad, que no es lo mismo. Un país de misa obligatoria, de arriba España y de silencio. El miedo se convirtió en la ley no escrita. Hasta el saludo era un test ideológico. Por eso, cuando alguien dice, al menos había orden, habría que preguntar, ¿orden u obediencia bajo amenaza? Franco no trajo la paz, trajo la pausa. Esa en la que el miedo te enseña a no hablar. Franco dio vacaciones pagadas y pagas extra. Este mito es como un tupper heredado de tu abuela. Se transmite de generación en generación. Con Franco teníamos pagas extra y vacaciones pagadas. En realidad, las vacaciones pagadas existían desde 1918 para algunos trabajadores públicos y marineros. Y las pagas extra se implantaron décadas después, no como regalo, sino como una compensación por los suelos congelados. Las llamadas obras sindicales de educación y descanso, esas que llevaban a cabo los obreros mientras cantaban el cara al sol en la playa, eran propaganda pura. No vacaciones, campamentos ideológicos. Una mezcla entre un resort barato y el curso obligatorio de adoctrinamiento. Sí, el régimen te daba vacaciones, siempre que fueran grupo, vigiladas y patrióticas. Nadar, sí, pero pensar no. Y las famosas pagas extras eran una trampa. Se cobraban 2 veces al año, pero el salario real se mantenía bajísimo. Era como darte 2 tartas al año y quitarte el pan de cada día. Así que la próxima vez que alguien te diga que con Franco había pagas, responde, sí, y también listas negras. Hasta aquí los mitos de la prosperidad, la neutralidad fingida y el milagro inventado, el orden impuesto y las pagas de cartón piedra. 4 relatos diseñados para vender un país que nunca existió, salvo en los documentales del Nodo. Y en la última parte desmontaremos los 3 mitos finales, el del Franco austero y culto, el de la colonización agraria y el del estado del bienestar franquista. Franco fue un hombre austero, culto y trabajador. El Nodo nos vendió la imagen de un Franco humilde, trabajador incansable, casi monje y benedictino en un uniforme. El hombre que dormía poco, leía mucho y no tenía vicios. Una especie de Gandhi con bigote, pero aplicando censura. Pero luego te acercas al Palacio del Pardo y no encuentras ni su famosa gran biblioteca. Un historiador lo resume perfecto. Llegas al Pardo y no hay libros. Franco no era un intelectual, ni de lejos. Su austeridad era puro decorado. Tenía palacio, caza, servidumbre, residencia veraniega en Meirás, coches oficiales y un país entero trabajando para su gloria. Eso no es austeridad. Es el feudalismo con un sello oficial, vaya. Y en cuanto a su cultura, el mismo régimen que se presentaba como defensor del orden prohibió a Lorca, censuró a Alberti, recortó a Buñuel. Los libros se revisaban palabra por palabra. Había un índice de libros prohibidos más largo que el temario de bachillerato. El mito del Franco culto fue útil para justificar la represión. No censura por ignorancia, sino por moral. En realidad censuraba porque la cultura libre es el enemigo natural del dictador. Decía que era un lector empedernido. Claro, si leer informes de la policía cuenta como literatura, pues puede ser. Aunque todavía pongo en duda que hasta se los leyera, se los tendrían que explicar.
Siguiente mito. La colonización agraria salvó al campo español. Franco también se vendió como el protector del campesino. El régimen creó el Instituto Nacional de Colonización en 1939. Construyó más de 300 pueblos nuevos y lo llamó Pueblos del Futuro. El resultado: miles de campesinos desplazados, sin tierras propias y con deudas eternas. Muchos de esos pueblos se diseñaron desde un despacho y sin recursos ni los servicios básicos, y a menudo fueron levantados por presos políticos, como parte de su redención por el trabajo. La retórica era brillante. Pueblos de colonización, España agrícola moderna. La realidad: planificación ineficaz, caciquismo local y el éxodo rural masivo. La gente seguía marchándose a Francia, a Alemania, a Suiza para poder comer. Decir que Franco salvó el campo es como decir que el desierto del Sáhara resolvió el problema del agua. Sí, hay mucha arena, pero de pan, nada. El campo español no se modernizó hasta la democracia, cuando los agricultores pudieron organizarse, reclamar precios y dejar de ser peones del propio régimen. Antes de eso, el único fruto que daba la tierra era el miedo. Y el último: Franco dejó un estado de bienestar moderno. Llegamos al último mito, el más peligroso, el de que Franco dejó un país moderno, estable y con bienestar social. La propaganda decía que los españoles tenían casa, trabajo y seguridad social, pero las cifras europeas desmienten esa película. En 1975, España gastaba menos de la mitad que Francia o Italia en sanidad, educación y protección social. El llamado estado del bienestar franquista era una fachada autoritaria, no era un modelo social. Los hospitales eran escasos, las escuelas segregadas y el acceso a la vivienda dependía del favor del ayuntamiento o del movimiento. El bienestar era selectivo. Si estabas en el lado correcto, tenías ayudas. Que dejó un país moderno. Sí, moderno para 1940, porque en 1975 seguíamos con una dictadura, con censura, con curas en las aulas y obreros sin los derechos sindicales. El verdadero estado del bienestar empezó después, con la Constitución de 1978. Y antes, con la República, con las elecciones libres, con los sindicatos legales y sanidad universal. Lo demás fue una tapadera de cemento, himnos y miedo. La nostalgia como negocio. Estos 10 bulos no son simples errores del pasado. Son la maquinaria de la nostalgia. Un mecanismo que intenta vendernos una dictadura como si fuera un documental de turismo vintage. Había orden, se vivía mejor, no había política. Claro, tampoco había libertad. Ni derechos, ni memoria, ni futuro. El franquismo no fue un paréntesis de paz, fue una condena de silencio que duró 40 putos años, y cada vez que alguien justifica al dictador con «al menos hizo algo bueno», deberíamos responder o con un tortazo o con una frase: sí, que hizo que España llegara tarde a todo. Porque la memoria histórica no es un capricho político, es una vacuna contra la puta mentira. Y la mentira, como los pantanos del Nodo, si no la drenas, acaba contaminando todo. Que la historia no la escriban los que la negaron. Si te ha gustado este repaso histórico con mala leche, dale al like, suscríbete y comparte este vídeo antes de que alguien diga que Franco inventó hasta el wifi. Y si alguien te repite cualquiera de estos bulos, no discutas, envíale este vídeo, que es bastante más rápido y eficaz. Está enterrado Francisco Franco y sobre todo José Antonio. Soy falangista.